El mensaje de hoy y de esta semana se llama eso, así precisamente. Dios tiene la última palabra. Porque yo quiero que nosotros analicemos y meditemos de quién estamos hablando. A ver, nosotros a veces, y mucho, esto sucede mucho en el argot cristiano. El mensaje de hoy realmente es cortito, porque quiero que meditemos fuertemente en el hecho de que no importa cuál es la realidad que nosotros tengamos, Él es el que define. Él es el que determina los tiempos, Él es el que determina que sí, que no. Nosotros tenemos, tenemos que estar en Él, tenemos que permanecer en Él, tenemos que ir a Él. Y quiero que leamos Proverbios 19:21. Creo que se lo tiene Xiomi. Adelante. Y creo que Xiomi lo tiene, ¿verdad? Sí, Xiomi Ahora, estás mutada. Ahora sí, ah, listo. Dale. ahora me escuchas. Sí, adelante. Ok. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Aleluya. Nosotros todos pasamos por situaciones en la vida diaria y cotidiana que nos hacen constantemente estar pensando, nos hacen constantemente estar preocupándonos, nos hacen constantemente ponernos ansiosos, constantemente nos hacen afanarnos. Y para las personas que padecen de ese afán por tener todo ya, por tener todo bajo control, por tener todo en orden, por tener todo limpio, por tener todo como tiene que ser, a veces el Señor permite que las cosas no salgan como nosotros queremos, para que entendamos de que nosotros no tenemos el control de nada y que cuando perdemos el control, en realidad no lo es que lo hemos perdido, es que nunca lo tuvimos. ¿Qué es lo que aflora de nosotros? ¿Qué es lo que se manifiesta en nosotros? Muchos padecemos de ansiedad, inseguridad, temor, miedo. Y vivimos en una época como nunca antes de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar más adelante. Y Dios permite que todo esto pase con un objetivo, que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y que Amén. recordemos que Él es inamovible. Él ya sabe cómo termina la historia. Él ya venció. Nosotros estamos pasando la película, pero Él ya la terminó. Él ya sabe. Cuando los directores hacen filmación de una película, no siempre filman la película de principio a fin en ese orden. A veces filman una escena de la tercera parte, a veces una de la mitad, a veces una del puro principio, a veces una del final. Pues, ellos no filman en orden, ellos ya conocen la historia, ellos ya saben lo que van a filmar, ellos ya saben lo que buscan, ellos ya tienen la historia de principio a fin. Y los actores muchas veces les piden que hagan la dramatización de una escena, pero ellos no saben ni el contexto de la película. Aquellos que leyeron tal vez todo el script, todo el diálogo, ¿verdad? Pueden entender de qué se trata la película porque lo leyeron todo, pero muchos no lo hacen, muchos solamente trabajan en la escena particular que tienen que presentar y muchas veces no tienen la más mínima idea cómo se va a ver esa escena en el producto final. Recuerdo yo trabajando una vez en Nueva York, tuve la oportunidad ya había salido del trabajo en el Hotel San Remo, bajé 2 cuadras y tenían la calle cerrada. Era una calle no sobre la principal, sino una calle que cruzaba si más no me equivoco, de oeste a este, y cruzaba literalmente hasta pegar con el Parque Central, y la tenían bloqueada. Y mucha gente así como viendo y todo, y tenían unas barracas, como una especie de obstáculos para que la gente no pasara de ahí. Y yo llegué y logré ver, a ver qué era lo que estaba pasando, porque yo me imaginé que era algo. Y ahí resulta que este actor, Tom Cruise, está filmando una película a la mitad de la calle, tomando una escena con un carro donde él se tiene que bajar del carro y vuelve a ver y corre. Y él está pretendiendo la escena, ¿verdad? Él está actuándola. Curiosamente,
Un año más tarde sale la película, yo veo, francamente no la vi la película, pero yo sí logré ver la escena donde él hacía eso que estaba haciendo en vivo y no fue ahí. Ellos montaron esa escena en Times Square. Obviamente no lo firmaron en Times Square, pero ellos montaron Times Square alrededor y literalmente ahora él estaba haciendo lo que yo vi en la calle 72 en Times Square, en la película. Y muchos actores no saben, no entienden lo que están haciendo, no comprenden lo que están haciendo, pero aún así ellos lo hacen. El director es el que sabe lo que está pasando, el director es el que sabe lo que busca y el que lo que permite y lo que no permite. Así funciona nuestro Señor. Él sabe lo que está pasando. Él entiende lo que sentimos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros anhelos y nuestros deseos. Él sabe, pero la agenda que nosotros tenemos que perseguir no es la nuestra, no es la tuya, no es la mía, no es la de mamá, no es la de abuela, no es la de nadie más que la del Señor. Porque cuando nosotros perseguimos la agenda de Dios, cuando le decimos, Señor, ayúdame a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan y no el mío, el Señor va a ir llevándonos de a poco, va a ir cerrando las puertas que no quiere que vayamos por ahí y va a ir abriendo las puertas que nos van guiando por donde es. Pero tenemos que tener una sumisión total. Puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto me recuerda aquel dicho que decía, uno propone y Dios dispone. Bueno, yo honestamente llegué a un punto en mi vida donde empecé a conocer tan la magnitud de mi Dios y yo dije, ¿yo para qué voy a proponer nada? Mejor yo dejo que Él disponga de todo y que sea Él el que me lleve. Pero nuestra naturaleza humana siempre busca pretender, siempre busca querer, siempre busca actuar, hacer, planear. Y no estoy diciendo de que tener planes familiares o de que tener actividades o este tipo de cosas sea malo, no. Lo que estoy diciendo es, si nuestra vida no involucra a Dios y nosotros no entendemos, primero, que la hora se nos está acabando. Segundo, que nuestra vida debería ser un reflejo de Cristo. Tercero, que nuestras circunstancias son irrelevantes en el plan eterno del Señor. Y que número cuatro, todo lo que somos y lo que tenemos y lo que seremos, se lo debemos a Él. Nos debemos a Él completamente. Si nosotros no entendemos estos principios, ¿qué es lo que va a suceder? Muy sencillo. Vamos a seguir viviendo para nosotros. Vamos a seguir viviendo de acuerdo a los parámetros naturales. Dios está convocando a su iglesia para que viva en el Espíritu con el objetivo de que empecemos a sentir, a pensar, a ver, a actuar y a hablar como en el reino. A manifestar de una vez por todas ya el reino de Dios aquí en la tierra. Su iglesia, sus llamados, sus convocados, aquellos que estén despiertos en el Espíritu, aquellos que entienden y que están discerniendo espiritualmente, son los que pueden percibir la hora en la que estamos, son los que pueden percibir el nivel de urgencia en el que estamos y son los que van a tomar las decisiones que los acercan más a Cristo en lugar de las decisiones que los alejan más de Cristo. No importa la circunstancia, no importa lo que pase. Yo les digo, en mi trabajo esta semana pasó algo increíble. El Señor ha puesto en mi corazón el deseo de hacer algo que para muchos es una locura, que para muchos es como innecesario. Y es hablar con todos los clientes de mi equipo, de los chicos de mi equipo, para venderles una idea y un deseo de trabajar en conjunto, para venderles un plan que nadie más está vendiendo. Mi jefa me dijo, es algo muy agresivo, es algo que te va a desgastar mucho, es algo que, y yo le dije, sí, lo sé, pero yo creo en que esta es verdaderamente la solución a muchos de nuestros problemas actuales. Quiero intentarlo por lo menos. Y ella me dio luz verde, me dijo, inténtalo, pero no te quemes, no te sacrifiques demasiado, busca una forma de hacerlo balanceadamente.
Hablando con uno de esos clientes, viene y el cliente me dice, ¿sabes qué? Me encanta mucho esa forma de pensar, me encanta. Me encantaría que tú hablaras con mis directores para que les puedas instruir a mis directores qué hacer con ellos, qué hacer, cómo trabajar como equipo. Yo inmediatamente le dije, por supuesto, déjame nada más corroborar con mi jefatura para asegurarme de que estamos alineados y de que todo está en orden. Fui y hablé con la jefa y se quedó sorprendida. Dice, wow, veamos a ver quiénes son los gerentes que dan servicio a los asistentes que tienen esos directores. Tal vez ellos puedan ayudarte para que no se te recargue tanto el trabajo. Para hacer la historia corta, estamos investigando todavía esas personas, estamos investigando todavía las posibilidades. Pero incluso mi jefa me dijo, me encantaría que les enseñes a los managers, a mis compañeros de trabajo, lo que estás haciendo, porque me encantaría que ellos empiecen a hacerlo también. Algo que yo no la veía venir, yo no sabía que eso iba a suceder, yo no me lo imaginaba porque yo soy relativamente nuevo en la empresa y a mí no me van a tener el nivel de confianza que le van a tener a otros que son un poco más viejos en el campo. Pero el Señor ha respaldado mi obediencia, ha respaldado mi compromiso de hacer las cosas con excelencia. Ayer mismo, aparte de una revelación que el Señor me da en la mañana sobre un tema familiar que estamos trabajando todos los sábados en la casa, en la mañana, los sábados, nos estamos reuniendo en esta casa para leer la palabra, para orar, para traer un mensaje, les estoy dando un mensaje, estamos haciendo iglesia. Y esta semana el Señor me da, o ayer mismo en la mañana, una revelación importante que hizo que el mensaje de hoy en la mañana fuera muy fuerte, pero fuera muy directo y fuera muy importante. Y en la tarde, estando yo en la oficina, sucedió algo que me dejó perplejo, ver al Espíritu Santo haciendo esto. El Señor literalmente le dijo a una de mis chicas que yo tenía que reunirme con ella desde el jueves y no habíamos podido. Ella sintió, y ella no es creyente, y ella se sintió literalmente sin un norte, se sintió perdida, se siente desmotivada, pero no por asuntos laborales, se siente desmotivada en su vida. Y ella llegó y me empezó a hablar y me hizo unas preguntillas y esas preguntillas llevaron a unas respuestas que llevaron a otras preguntas. Y cuando nos dimos cuenta, 20 minutos se convirtieron en 2 horas y media. Y yo le hablé del Señor, de quién era Jesús, de quién era la esperanza de mi vida, de quién era mi redentor, de las experiencias que yo tuve, del Dios al que yo conozco, de la realidad del mundo espiritual, no la que nos ha vendido la religiosidad, sino de la verdad que el Señor mismo me ha mostrado. Y yo se lo vendí y los 20 minutos se convirtieron en 2 horas y media y ni nos dimos cuenta. Se sintieron como literalmente 10 minutos. Y ella preguntaba y ella decía, pero ¿y entonces por qué esto? Y pero ¿y entonces por qué aquello? Y el Espíritu Santo literalmente, a veces yo anticipaba hasta las preguntas que me iba a decir, porque ya me decía el Espíritu Santo, como diciendo, esto es lo que necesita escuchar, esto es lo que necesita escuchar. Y ella me preguntaba y ya yo tenía la respuesta. Y literalmente fue hermoso porque yo podía sentir cómo el Espíritu Santo le estaba hablando a ella. Y me sentía tan feliz de ver que yo podía estar ahí siendo un intermediador y una ayuda para que esta mujer cuestionara todo lo que piensa, cuestionara todo lo que cree y le dé una oportunidad a la fe. Al final yo le dije, ¿de qué te ha servido todo lo que piensas y todo lo que sientes y todo lo que crees? Mira el fruto es el resultado. Mira lo que estás viviendo, no te sientes, no tienes identidad. No sabes de qué se trata tu vida. Le pregunté, ¿cuál es el fin de tu vida? ¿O de qué se trata tu vida? Y ella no podía decirme, no entendía, ni siquiera comprendía la pregunta. ¿Para qué estás aquí? Le decía yo. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad? Ella no me lo supo decir, no podía. Nunca se había preguntado eso. Y yo le decía, es lo normal.
Nadie lo hace. Cuando ella me preguntó, ¿y usted cómo se identifica? ¿Cuál es tu identidad? Yo le dije, mi identidad es mi fe. ¿Pero fe en qué? Me dice, porque ahora, en las nuevas épocas, ahora resulta que hay fe en un montón de cosas, ¿verdad? Hay fe en muchas personas, hay fe en muchas cosas. Yo le dije, no, fe en Jesús. El nombre que nadie quiere oír. Yo le dije, no, mi fe en Jesús. Para mí Él es mi todo, en todo. Y ella se quedó así y dice, yo es que ni creo que existió un Jesús. Y le digo yo, eso es lo normal, pero ¿cómo te está yendo con eso? En cambio a mí, no solamente he creído en Él, lo conozco, me ha salvado la vida 2 veces y encima de eso ha reestructurado mi forma de pensar, de sentir, de caminar, de vivir. Es el que me da la motivación para amar a la gente que ni siquiera conozco y que tal vez ni siquiera merece que yo les ame, pero los amo porque yo no es, esto no es de merecimiento. Y la conversación se fue y se fue y se fue y al final ella salió de esa sala liviana, increíblemente llena de preguntas y de como de retos mentales y emocionales. Y el más grande de todos es esto. Yo le dije, yo no te estoy vendiendo una iglesia, no te estoy vendiendo una religión, no te estoy vendiendo nada. Es más, no te estoy diciendo que me creas a mí porque yo sigo siendo un intermediario. Lo que sí te estoy diciendo es, yo te estoy vendiendo un testimonio, te estoy diciendo que yo lo viví y yo soy testigo de su realidad. Y lo que te estoy diciendo es retándote para que tú le des la oportunidad de que se manifieste en tu vida. Háblale, es lo único que tienes que hacer. Y ella me dijo, ok, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Le digo yo, pero no lo hagas porque yo te lo estoy diciendo. Hazlo cuando tengas la convicción de hacerlo. No hagas lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer hasta que no tengas la convicción de que tienes que hacerlo. Y ella me dijo, ok. Yo le dije, vamos a terminar la conversación en otro momento porque faltan como 10 años de una historia que tengo que contarle de mi vida y se la tengo que resumir. Y yo sé que esa conversación puede llegar. De hecho, el Espíritu Santo me hizo sentir, esa va a ser la conversación que va a sellar en ella el pacto, que va literalmente a eliminar todas sus dudas y hacer que ella esté dispuesta a buscar y a escuchar. No le dije, aceptemos a Cristo ya, porque probablemente me hubiera dicho no. El Espíritu Santo fue sabio en dirigir mis palabras y también saber esperar. Él es el que está haciendo la obra. Yo simplemente tengo que ajustarme a lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Si yo hubiera tenido ímpetu religioso, yo le hubiera dicho, no, pero usted tiene que aceptar a Jesús porque si no se muere, si se muere ya, automáticamente usted se va al infierno. Bueno, si ella estuviera en peligro de muerte, el Espíritu Santo me lo hubiera hecho saber y me hubiera hecho saber la urgencia y me hubiera dicho me hubiera dicho lo que tengo que decirle y cómo decírselo, porque al final el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero yo permití que el Espíritu Santo simplemente tomara control y 2 horas y media más tarde, literalmente hice algo que es impensable en esa oficina. Y el Espíritu Santo me permitió que no hubieran disrupciones de nadie, ni de clientes, ni de teléfono, ni de chat, ni de nada, para que ella y yo tuviéramos en una oficina que patrocina la diversidad, un tiempo a solas para hablar de Dios. Iglesia, Dios tiene la última palabra. Él es el que abre las puertas, Él es el que hace que lo que nosotros jamás pensamos que podía suceder, suceda. Él es el que hace que nosotros seamos sorprendidos, pero tenemos que vivir en Él, tenemos que vivir metidos en Él. Vamos a empezar con las escrituras. Son poquitas, pero suficientes. Lamentaciones 3:37. Adelante. ¿Quién será aquel que digas que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo voy a leer de nuevo. ¿Quién Dale. será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mm,
Esta versión es Sí. la nueva versión o nueva traducción viviente, me parece que es una bastante fácil de interpretar o de leer, ¿verdad? Que dice, ¿quién puede ordenar algo que suceda sin el permiso del Señor? Y esto es indispensable que lo entendamos, iglesia. Usted y yo no estamos, aunque tenemos libre albedrío, usted y yo no vivimos una vida en un mundo que va por la libre. Entender el control de Dios sobre todas las cosas es complicado para nosotros en nuestra pobre perspectiva humana, porque nos confunde el libre albedrío. Pensamos que las cosas simplemente van por el camino y que suceden y que la vida es completamente random. Para los que no saben qué significa random, es literalmente sin un patrón, sin una estructura, simplemente por la libre. Es hoy sí, mañana no, mañana quién sabe, ¿verdad? Pero en realidad Dios tiene un control sobre todas las cosas, sobre todos los momentos, sobre todos los segundos, sobre todas las decisiones, sobre todas las ideas, sobre todos los pensamientos. Él sabe qué permite, qué no permite. Él sabe qué influencia y qué simplemente deja que sea. Él sabe cómo te va a llevar hacia donde Él quiere que estés, hacia donde Él quiere que estés con Él y en qué momento lo va a permitir. Porque a veces, para ir hacia la derecha, Él nos va a llevar por la izquierda o va a permitir que nosotros tomemos la izquierda. Pero tarde o temprano vamos a llegar donde Él quiere que estemos. En ocasiones tenemos que repetir los patrones, tenemos que repetir las pruebas porque las fallamos. Y al fallar las pruebas, literalmente lo que sucede es que nosotros nos obligamos a nosotros mismos a volver a repetir la prueba, en lugar de haber tomado la oportunidad de haber aprendido la lección y de pasar la prueba. Pero ¿quién puede ordenar algo que suceda sin el permiso del Señor? Nada sucede sin que Dios no lo autorice o lo permita. Y eso cambió por completo mi forma de ver la vida, cambió por completo mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de sentir, cambió por completo mi entender de la vida. Porque ahora yo sé que no solo es omnipresente, no solamente Él está en todos lugares, en todo momento, Él también está en control de todo. Sí, Él permite que cosas que a nosotros no nos gustan, que a nosotros nos molestan, que nosotros creemos que no deberían ser, sucedan. ¿Por qué? Porque en este mundo, porque en esta vida, las cosas tienen que seguir el rumbo que Él está determinando que tiene que seguir, que Él permite que siga. Pero Él está entrelazado con todas las cosas para llevar a cabo su perfecto plan y todo lo que sucede es para darle honra y gloria a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando usted y yo estemos en el cielo, y esa es la meta final, ¿verdad? Estar en el cielo. Vamos a volver a ver atrás y el Señor nos va a mostrar la precisión quirúrgica con la que Él manejó todos los momentos y las etapas de la vida aquí en la tierra. Y simple y sencillamente va a ser digno de toda adoración, alabanza, nos va a sorprender a un nivel que nosotros no podemos imaginar. Por eso es indispensable que nosotros esto lo tengamos tan firme en nuestro corazón, tan establecido en nuestro sentir y en nuestro pensar, para que cuando nosotros estemos enfrentando una situación, lejos de dejarnos sucumbir ante las emociones y los pensamientos, inmediatamente digamos, no, pero Dios tiene el control de esto. Dios lo está dejando pasar. Aquí hay algo, aquí hay algo, hay una lección, hay algo que Dios espera que yo haga, hay algo que Dios espera de mí, una reacción que Dios espera que yo haga. Ahí es donde yo tengo que escoger, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Voy a reaccionar en mis emociones y en mi entender natural? ¿O voy a reaccionar entendiendo que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él tiene el control absoluto de todas las cosas? Vamos a irnos a la siguiente, que es Isaías 46:10. Vamos a ver. So- Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda.
Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Usted y yo no vivimos por la libre. Usted y yo vivimos en una agenda establecida eternamente por Dios. Usted y yo somos parte de un plan. Usted y yo no somos una casualidad aquí en la tierra. Usted y yo no somos un accidente. Mire, una persona que pudo haber sido concebida a través de inclusive, de ¿cómo se llama? De una violación, tiene un plan aquí en la tierra. Porque no hay vida que Dios no mande a la tierra que no permita ser usada para algo. Si vemos inclusive en la palabra, hubo engaño, hubo mentira, hubo falsificación de identidad, hubo, ¿cómo se llama? A José lo vendieron sus hermanos como esclavo, cosas que hoy son impensables y sin embargo están sucediendo en este mundo. ¿Cuántas personas no se trafican hoy en día? ¿Cuántos niños no se venden? Esclavos sexuales también, mujeres. Es indispensable que entendamos que todas estas cosas, tarde o temprano, de alguna manera, nosotros nos vamos a dar cuenta de que siguen estando en control de Dios. Vamos ahora a Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo soy el que es, el que siempre, vean qué interesante, yo soy el que es en este instante, en lugar de decir yo soy el que es, el que siempre era, ahí para atrás infinito. Y después dice, ¿qué dice? Y el que está aún por venir, la promesa venidera, el Todopoderoso. Nosotros a veces cuando tenemos los problemas y las situaciones, que es normal y natural que sintamos algún impacto emocional, tenemos que recordar quiénes somos y a quién le pertenecemos y quién está de nuestro lado. No dice la palabra que más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros sucumbimos a nuestras emociones y pensamientos, si sucumbimos a las palabras y a las expectativas de otras personas, si sucumbimos y dejamos de estar aferrados a Él y de estarlo buscándolo a Él y de estar permitiendo que sea Él el que determine nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, entonces vamos a ser quienes somos sin Él. Y esto me encanta porque Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él cubre todos los ángulos de quién es Él. Él es todo en todo. No hay nada, no hay un fragmento que Él no lo cubra. Mi pregunta para ustedes es, ¿Dios está cubriendo todo en sus vidas? ¿Dios está cubriendo todos sus pensamientos, todas sus emociones, todas sus necesidades? Ustedes se han dado cuenta de que están hoy aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios quiere usarte, te está llamando, te está convocando para que lo busques, para que seas transformado de una naturaleza humana a una naturaleza espiritual, porque lo que está a punto de pasar en esta tierra requiere que tú tengas todas las antenas espirituales encendidas al máximo para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo inconfundible, ser inmediatamente sumiso a la voz y a la dirección del Espíritu Santo para que puedas hacer la tarea que el Espíritu Santo está por encomendarte. Porque el Señor te va a usar, porque el Señor te va a usar en grande, porque el Señor te va a usar si tú se lo permites, si tú lo propicias, si tú lo buscas, si tú lo encuentras, si tú lo permaneces. El Señor te transforma, te va a transformar tu vida, te va a convertir en una persona que ni te puedes imaginar que eres. Y tú me puedes decir, sí, Jerry, pero es que he pasado con tantas cosas, he pasado, por supuesto, el entrenamiento de los soldados élite es el más duro, es el más difícil, es el más engorroso, es el que nadie quiere hacer, es el más sufrido, es el más humillante, pero es exactamente el que te hace más fuerte.
Las más grandes batallas requieren a los más sufridos. ¿Sabes por qué? Porque tienen una determinación, no tienen miedo, no tienen desconfianza de su Dios, no tienen, no tienen otra cosa que una determinación total y absoluta, inamovible, de hacer la voluntad del Rey. Dios nos está llamando y nos está preparando, nos está convirtiendo en personas diferentes. Y es mi oración que la iglesia despierte, es mi oración que la iglesia se dé cuenta lo que está pasando, que la iglesia despierte y se empiece a poner verdaderamente a disposición del Espíritu Santo. Porque el que está actuando en este momento, ya Dios actuó en la creación y fue el protagonista del Antiguo Testamento, incluso Jesús también tuvo sus participaciones. El Nuevo Testamento fue Jesús, se fue, nos dejó el Espíritu Santo y hoy tú y yo dependemos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que hacer mancuerna con el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar, a reconocer su voz y su dirección y dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo. Hay muchas distracciones, iglesia. Hay muchas distracciones y una de las cosas que tenemos que hacer urgentes es empezar a entender quién soy yo cuando no estoy en él, cómo es mi carne, cómo es mi forma de pensar, cómo es mi forma de sentir, cómo es mi forma de actuar, cómo es mi forma de reaccionar ante las adversidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a descubrir tu carne. Se habla de que las personas verdaderamente se muestran, se evidencian en las peores situaciones, en los peores momentos es donde verdaderamente sale realmente a relucir el carácter de una persona. Yo Jorge les contaba y les hablaba de la piedra que yo tuve el año pasado. Y a pesar del enorme dolor que yo sentía, entendí que yo no podía quejarme de algo que más bien iba a representar una bendición. Ver el dolor que yo tenía como una bendición, solo porque Dios me permitió entender que esto me estaba ayudando a entender la magnitud de mi necesidad de Él. No deberíamos necesitar una piedra en el riñón para entender la magnitud de nuestra necesidad de Dios, de confiar en donde no se ve nada. Yo no tenía esperanzas de poder, más todavía la lista de espera en el hospital está por 1,600 y pico. Todavía no me podrían operar de la piedra. Y sin embargo, yo deposité todo lo que tenía de confianza en el nombre del Señor, de que el Señor me iba a sacar adelante cuando Él quisiera, como Él quisiera, en el momento en el que Él quisiera, y yo estaba feliz y contento con eso. Y el Señor lo hizo antes de lo que yo esperaba. Pero, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es tu respuesta a la adversidad? ¿Cómo estás reaccionando a la adversidad? ¿Qué es el carácter que estás mostrando? ¿Qué es lo que la gente ve en esa pintura? ¿Ven una derrota o ven que todavía hay un último movimiento por parte del rey? ¿Ven al diablo como el triunfante? ¿Ven a la persona desesperada? ¿O ven y entienden que todavía el rey tiene la última palabra? Y esto es indispensable que lo interioricemos hoy, iglesia, profundamente. Vámonos a Romanos 8:28, por favor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti, para mí. Yo sé que suena como una frase trillada. El problema es que la vasta mayoría de las personas no lo descubren. Se quedan al margen de la orilla del agua y no se sumergen en las aguas profundas. Y Dios está llamando a una iglesia ya no a estar en la orilla. Dios está convocando a su iglesia a aguas profundas porque en aguas profundas es donde van a encontrar su verdadero yo. Si hay alguien aquí que todavía no está nadando en aguas profundas con el Señor, le está agarrando tarde. Dale agarro tarde. Porque esto ya llevamos
años diciéndolo. El Señor nos está llevando y está llevando a su iglesia no solo a aguas profundas, está llevándola a aguas desconocidas, a aguas que no están acostumbrados, a aguas que jamás se han imaginado, porque estamos tan acostumbrados a las estructuras eclesiásticas que no imaginamos el nivel de profundidad que Dios nos quiere llevar. Pero ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Esto tiene que ser un análisis introspectivo, un análisis cada uno de nosotros con cada uno de nosotros, porque el peor obstáculo, el peor problema que nosotros tenemos en la vida no son las circunstancias, no son las personas que nos rodean, no es aquella persona que me cae mal, es uno mismo. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Usted y yo no andamos por la libre, usted no está aquí por accidente. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Y si no te estás dando cuenta, no sé en qué estás, no sé en qué está tu mirada, no sé en dónde estás poniendo tu ojo, tu oído, tu corazón, tu mente. Y yo entiendo que al César hay que darle lo que es del César, pero pronto nos vamos a quedar sin César. Y lo que dimos es lo que nos va a definir. ¿Qué es Oh, lo que te define hoy? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú hoy? ¿Qué es lo que hace que tú tengas fe hoy? ¿Cómo se define esa fe? ¿Es una fe de aguas, de aguas literalmente de orilla o es una fe de aguas profundas? Bueno, esa es una respuesta personal. Vamos a irnos ahora a Salmos 33, del 10 al 11. el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Dios tiene hasta la capacidad y el lujo de permitirle a la maldad manifestarse y hacerse ver como que está ganando. Hasta en eso tiene él el control. Quiero que entiendan algo. Satanás no es el adversario de Dios. Él no es el adversario de Dios. Él es nuestro adversario. Y una de las cosas que Satanás hace es utilizarnos a nosotros contra nosotros mismos y contra los demás. Él no puede crear nada. Él lo que es un falsificador, un imitador barato. Él lo que hace es respuestas tergiversadas. Él agarra la verdad y la tuerce, pero en él no hay verdad. Y el odio que él tiene sobre todo lo que es de Dios, incluyendo su pueblo, es eterno. Por eso es que él pasará en eternidad, ¿verdad? Por eso es que el lago de fuego es para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero nosotros no podemos quedarnos pensando de que todo es el diablo, porque una gran cantidad, en un gran porcentaje, los responsables de mucho de lo que nosotros vivimos somos nosotros. Primero porque no estamos conectados a Dios, porque no estamos escuchando su dirección y porque no estamos, ¿cómo se llama? Siendo obedientes. Si una persona no es obediente y se expone, adivinen qué es lo que va a pasar. Tarde o temprano va a salir, va a pasar algo. La desobediencia genera castigo, genera reprimenda. Y a veces no es ni siquiera una reprimenda, a veces simplemente es la acción lógica, la reacción lógica de lo que está haciendo. Si yo me paro en media calle, no puedo esperar otra cosa que un atropello. Y estar sin Dios en estos tiempos es un riesgo enorme, iglesia. No podemos ya darnos ese lujo. Las olas de muerte que se están dando,
las manifestaciones de cómo Ay, ¿cómo se llama? En el mundo se están dando los terremotos, se están dando ¿cómo se llama? Las manifestaciones de los gemires de la tierra. Le llaman cambio climático, pero en realidad no es un cambio climático, es Dios generando atención, está llamando la atención, está diciéndoles a ustedes que creen que tienen el control de todo y no tienen el control de absolutamente nada. Está provocando la necesidad de Dios, está provocando temor de Dios. Nos vamos ahora a Daniel 4:35, ya casi terminamos. Adelante. Jerry, ¿serán esas las que me tocan a mí? Es que como me Sí, sacó, esa es, entonces, ok, ok. esa es. Voy a leer lo de lo que tenés ahí Dale, porque dale, no dale. tengo nada. Espérate para ver. ¿Me puedes leer bien? Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Amén. Gracias. El que nosotros, nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento está muy sesgado a nuestra perspectiva terrenal y a nuestra regla de moralidad, digámoslo así, o nuestra educación y nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra comprensión de la moralidad aquí en la tierra. Eh, por eso es que a veces Dios permite cosas que uno dice, pero ¿cómo Dios permite estas cosas, verdad? Que ciertamente a nuestros ojos son terribles. Pero una de las cosas que el Dios me ha mostrado a lo largo de unos últimos 12 años, de nuevo, sí, Él puede permitir cosas que son a nuestro entender no necesariamente una cosa buena, pero sí les voy a decir algo, todo es parte de algo, todo cumple algo, todo tiene un propósito y una razón de ser y ese propósito, Él es el que lo entiende y el que lo conoce. ¿Quién puede decirle a Dios, por qué haces estas cosas? ¿Quién puede decirle a Dios, Señor, esto está mal? ¿Quién puede decirle a Dios que Él está haciendo algo malo? Recuerdo cuando creo que fue Job, cuando cuestionaba a Dios y le decía al Señor, ¿dónde estuviste tú cuando yo cimenté los fundamentos de la tierra? Y es que a veces nosotros nos desubicamos completamente. Dios conoce cada molécula de cada átomo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un aminoácido, es una proteína más bien, es una proteína que literalmente es la proteína que hace que todo nuestro cuerpo esté unido. Y esa proteína, ustedes pueden ir a buscarlo. Se le llama, creo que es la proteína de Dios, si mal no me equivoco. No recuerdo el nombre en sí. Pero si ustedes ven, esa proteína es una cruz. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no siempre reflejamos a Dios. Tenemos que querer hacerlo. Y para poder hacerlo, lo necesitamos a Él. No se aflijan si sus esfuerzos se sienten imposibles. Es que son imposibles. Porque para poder reflejar a Dios tenemos que tenerlo a Él aquí. Tenemos que estar en Él, en su presencia. Nosotros somos una simple lámpara de barro que tiene que estar llena del aceite que es del Espíritu Santo para que podamos producir la luz que es Él. Eso es todo. Pero tenemos que entender que no importa lo que aparenta ser, Él tiene la última palabra. Vamos a irnos a Zacarías 4:6. Ya, esa, si quieres lo puedes leer de ahí también. Ok. Dice, entonces me dijo,
el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esa es una canción que a veces hemos cantado, no Y es amén, amén. no es por espada ni por ejército, sino por su Santo Espíritu. Iglesia, usted y yo dependemos de vida o muerte del Señor y de su Santo Espíritu. Y lo que quiero que entendamos es que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. No importa qué pase, no importa qué suceda, no importa cómo se den las circunstancias, aún por más horribles que sean. Yo recuerdo una vez una foto de un niño, Ian tenía alrededor de esa edad cuando yo la vi, de un niño, si más no me equivoco, sirio, de unos inmigrantes sirios que estaban viajando en bote a Grecia, si más no me equivoco, pero se les volcó el bote y algunos de ellos murieron ahogados, incluyendo este pequeño, y el cuerpecito quedó en la orilla, literalmente con zapatitos y todo, y a mí me rompió el corazón porque yo decía, Señor, si a mí me duele, no me puedo imaginar a ti. Claro, mucha gente hubiera dicho, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Porque solo estamos viendo la contraparte, solo estamos viendo una fracción pequeñísima de toda la historia y desde un ojo muy pobre, una foto. Ustedes no saben lo que Dios hizo con ese niño antes de que ese niño muriera. Ustedes no saben si Dios rescató su espíritu antes de, porque todos los niños le pertenecen a Dios. Ustedes no saben si ese niño no murió la muerte natural que todos podríamos morir, sino que ese niño fue rescatado antes de morir. Y hoy ese niño está en un jardín lleno de ángeles con niños y animales, bebés pequeños, y está en un nivel de felicidad, de gozo y de alegría que usted y yo no podemos ni siquiera imaginar. Pero el conocer el reino y entender la agenda, el plan y la mente de Dios requiere que nos metamos con Dios. Entender que lo que aquí aparenta ser malo cumple un propósito para algo que es extremadamente hermoso y bello. Y sí, a veces tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero acuérdense, la Biblia no es que va a decir, bueno, cuando me ayudaste a evitar el valle de sombra y muerte, no. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ya esa persona sabe que aún en medio del valle de la sombra y de muerte y lo que venga, no teme. Ya tomó una decisión de no temer. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a José cuando iban a ir a tomar la tierra prometida y tenían que enfrentarse ejércitos. No lo libró de las batallas y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Cuando David escuchaba a Goliat gritar cualquier cantidad de insultos y de profanación contra Dios, y a él le agarró una ira santa. ¿Quién es este que cree que puede venir a insultar al Señor de señores y al Rey de reyes? Y David, el menos soldado de los soldados, fue el que se tomó al gigante. Dios es un Dios de imposibles, es un Dios de ilógica. Dios no funciona con la lógica humana. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan lógicos? Dios quiere sacarnos de la lógica humana, iglesia. Dios quiere llevarnos a la sobrenaturalidad divina. Pero para llevarnos ahí, primero tenemos que romper con todos los paradigmas, con todas las paredes mentales, emocionales que tenemos, que nos frenan de ir más allá. Iglesia, este es el mensaje que les traigo hoy. Y de nuevo, sé que es un mensaje pequeño, pero quiero que cale y que se lleven esto y que quede como un tatuaje mental y emocional en sus mentes y en sus corazones y en su espíritu de que Dios tiene la última palabra. No importa si tienes un familiar que no está caminando con el Señor, no importa si tienes una persona enferma que está gravemente enferma,
No importa las circunstancias, Dios tiene la última palabra. Y no le pongamos expectativas a Dios de cómo tienen que ser los resultados. Él sabe cuál es el resultado final y el mejor de los mejores. Aunque nosotros todavía no tengamos la capacidad de ver ese resultado tal cual es. Créanme, confíen en el Señor de que Él sabe lo que está haciendo, de que Él es Dios sobre todo concepto, sobre toda idea, sobre todo sentimiento y emoción. Él es Dios soberano. Él era, Él es y Él será el mismo por siempre. Y a Él le debemos toda honra, toda pleitesía, toda alabanza, toda gloria, porque Él es eterno, poderoso, majestuoso, divino, precioso. Él es soberano, Él es nuestro Dios, nuestra más grande necesidad y nuestra más grande prioridad debería ser, porque en Él fueron hechas todas las cosas, pero fueron hechas por Él y para Él, no para nosotros. Iglesia, que Dios los bendiga y espero que este mensaje les haya calado tan profundo como a mí me ha calado, porque a Dios a mí fue el que me agarró primero con esto. Que Dios les bendiga y espero que cada vez que tengan una situación se acuerden, no, el enemigo se podrá reír todo lo que quiera, la gente se podrá burlar todo lo que quiera. Dios tiene la última palabra. Dios, el rey todavía tiene un último movimiento y eso debería ser suficiente para tenernos brincando de gozo, de alegría y de esperanza hasta que Él se manifieste. Amén.